Pues muy buenos días. Vamos a empezar estas conferencias herméticas que la vamos haciendo diariamente. Hoy es un día un poco gris, en el que en teoría iba a llover. Parece que no llueve, lo digo. Miro para allá porque ahí tengo la ventana y veo que no llueve. Eso sí, yo tengo la sensación como de resfriado, pero no sé si es resfriado o es el día que está de color gris. Pero es buen momento para tomarse zumo de naranja, es buen momento para cuidarse un poquito. Y vamos a empezar con hoy. Ya sabes que en las conferencias, como siempre, no las busco, más bien ellas me encuentran a mí e intento sacar de aquello que se me da el mejor partido. A veces con más éxito, otras veces con menos éxito. ¿Qué vamos a hacer? Yo me quiero ir a un punto, a un lugar. Os convido a todos a que vayáis a este lugar conmigo, que es el ser. Hace poco hablamos sobre el ser. Algo complejo hablar sobre el ser. Algo desde un ser relativo, hablar del absoluto, es imposible. Pero como resulta que el ser humano tiene esta virtud maravillosa de la voz, de la palabra, nos las podemos ingeniar para encontrar palabras relativas que nos pueden llevar a tener una visión sobre el absoluto, que ya sabemos que no será absoluto, pero será una visión. Pero bueno, para ello hemos de entender que todo lo que vemos no lo vemos absolutamente, es relativo lo que vemos, por ejemplo. Yo hago un ejercicio que es andar por la calle, es el único ejercicio que hago y la verdad es que va muy bien. Cuando voy andando por la calle, uno va mirando, ¿no?, a diferentes personas, coches, árboles, perritos, palomas, cotorras, que uno va encontrando. Yo, más que mirarlas, lo que intento hacer es observarlas dentro de mi capacidad. Y un día iba andando por la calle e iba reflexionando en el ser. Me gusta andar y reflexionar. Iba preguntándome yo a mí mismo que cómo podía tener un entendimiento del ser, pero seguro que el ser, que es tan importante para todos nosotros, al ser absoluto, desde mi mente relativa, si no es que tenía un Shatori, un Samadhi, un Sunyata, si no vivía lo que es el vacío, o llamado el vacío iluminador, iba a ser difícil, iba a ser imposible comprender algo absoluto. Y iba andando, había un pequeño parque, no muy grande, muy pequeñito, con arena, y en medio del, árbol, del parque, perdón, había un árbol. Y me empezó a llamar la atención el árbol, porque en muchos lugares, al ser, se le caracteriza o se le simboliza a través de lo que es un árbol. Y vi aquí el árbol y lo entendí todo. Bueno, entendí todo lo que entendí, claro. Me di cuenta que el árbol, que yo estaba mirándolo y que veía un árbol, sabía que era un árbol, pero yo ese árbol realmente estaba viendo una pequeña parte. La parte de atrás del árbol no la estaba viendo, me la imaginaba.
Los lados tampoco los podía ver porque veía el frente del árbol, me lo imaginaba. El reverso de las hojas tampoco lo podía ver, pero me lo imaginaba. Por mi vista ya había ramas, hojas que estaban alejadas del suelo, en las que yo no las veía, pero me las imaginaba. No voy a contar con las raíces. Las raíces del árbol no las veía. En aquel momento me las imaginé. No sé si eran como ella. Dicen que las ramas son parecidas o semejantes a las propias raíces. O sea, tal como es el árbol hacia arriba, es el árbol hacia abajo. Me lo imaginé así. O sea, de pronto me di cuenta que mi vida es que no veía nada del mundo relativo en su totalidad, en su absoluto. Por dentro, el árbol tampoco lo veía. Y comprendí que pensaba que en este mundo de la relatividad lo veía todo, pero que no estaba viendo nada. Entonces comprendí, es que no veo nada. No, no es que el absoluto esté lejos de mí, sino que mi capacidad psíquica con mis sentidos es imposible y con mi capacidad psíquica tengo que mejorarla para en este mundo relativo poder verlo todo. O sea, que no he de pensar en el ser, que no podré nunca llegar a comprenderlo, sino que un árbol tampoco lo entiendo, ni una piedra tampoco, ni una gota de agua, ni un vaso de agua, ni nada. Esa es lo que yo comprendí de mí mismo. Cada uno puede extraer su lectura o su manera de meditar. Y quería empezar con este ejemplo de mi vida, ¿no? de mi limitación, para cuando me encontré delante de esta conferencia para hablar de nuevamente del ser, ya hablamos en el pasado y hablaremos siempre, porque ¿cómo no vamos a hablar del ser? Me fui hacia un lugar, me quise dirigir hacia un sitio, en que, ¿qué es lo que dividía? Lo que separaba, bueno, dividir, lo que separaba el ser y lo que viene del ser de lo resto que no viene del ser. Porque aquí encontramos dos mundos. Aquí encontramos el mundo del ser. Y del ser que viene la esencia. ¿De acuerdo? Y un sinfín de virtudes y de principios y de facultades. Kundalini, ángel de la guarda, por decir facultades, virtudes o como se le quiera denominar. Luego hay otra parte que no tiene nada que ver con el ser, que es el ego y la personalidad. Y otros principios que no nacen del ser, no nacen del ser, pero ahí están. Por eso se llaman agregados. ¿Están? Agregados. Agregados psicológicos, agregados a la psiquis o agregados psíquicos, agregados al alma. Porque no vienen de él. O sea, cuando el ser se desdobla y bajan innumerables partes del ser, entre ellas la esencia, el alma, estos no están. Estos, con el tiempo, por equivocaciones, etcétera, los creamos. Un día hablamos de ello. Los creamos y se agregan, pero no vienen de él. Por lo tanto, hay como una división, hay una separación, ¿no? Lo que viene del absoluto, lo que viene del ser, que es divino y casi perfecto, porque perfecto solamente es él, pero bueno. Y lo que no es ni divino ni perfecto, que es un defecto, hablábamos el otro día del defecto, y además es un agregado. ¿En qué se diferenciaban? Y para ello tuve que, para poder explicarlo,
tuve que hacer la técnica, la única técnica que conozco yo, que es la de la meditación. Entonces, nada más. Con todas las conferencias las medito dentro de mis capacidades. Y vuelvo a decir, cualquier otra persona hace una meditación y extrae mucho más de lo que yo extraigo, o incluso algo diferente que o lo complementa o lo supera. Me parece estupendo. Pero yo hablo por mi experiencia. Esto de los herméticos que somos a través del autoconocimiento, pues siempre hablamos del autoconocimiento, de nuestra propia reflexión, de nuestra propia capacidad psíquica, que dentro de 5 años, si uno ha trabajado más, no por tiempo, sino por esfuerzo, uno a lo mejor dice, bueno, aquello estaba bien, pero podemos mejorar. Ojalá sea así. Pero yo explico lo de hoy. Bueno, de hoy no, lo de hace unos días. Entonces, ¿qué es la diferencia? Claro, la diferencia hay muchas, pero en ninguna me hacía el peso como para decir, no llego a tener, ¿sabéis cuando hay algo que dices, eso sí? Y uno se queda con la conciencia tranquila, sabiendo que en un tiempo a lo mejor lo mejora, pero que ahora está más contento y con el dato que tiene le es suficiente para seguir avanzando en su camino. Porque esto es cuestión de ir avanzando hacia el ser, siempre vamos hacia el ser. O sea, ¿cuántas iniciaciones tienes? Ninguna. Las iniciaciones son del ser. ¿Cuántos grados tienes? Ninguno. Los grados son del ser. ¿Cuántos cuerpos tienes? Ninguno. Los cuerpos son los cuerpos y iniciaciones superiores del ser. Todos hacia el ser. Por lo que uno no se queda nada, no es tuyo. Hey, esto es mío. No, no. Uno no tiene absolutamente nada. Es del ser. Y eso sí que lo puedo asegurar, que es del ser. Y de partes desdobladas de él. O sea, es del ser. Entonces, iba reflexionando, me venían reflexiones, la verdad que estaba como que de acuerdo, pero esa sensación de anfal pes, ¿no? Me hace el peso, no me llegaba. Hasta que me llegó, claro, porque si no, no podía dar la conferencia. Diría, casi me llegó, pero no, me llegó, por eso pude dar la conferencia. Y de ahí partí todo lo demás. El ser, a diferencia de lo agregado, es que el ser es indivisible, que no se puede dividir. Y uno dirá, bueno, pues os aseguro que es profundo. El ego se divide. El ego se divide. El ser es absoluto. Entonces, le puse esta máxima a todas las partes del ser más conocidas. La Divina Madre tiene 5 aspectos, pero no está dividida. La esencia tiene virtudes, pero no está dividida. Cualquier virtud, estuve buscando división y no hay ninguna división. Me fui a lo que son los átomos espirituales o átomos divinos, como el átomo maestro, etcétera, que poseemos. Y son indivisibles, que es lo que decían los amigos griegos. Decían, el átomo no se puede dividir. Y luego dijeron, la ciencia atómica actual sí que se puede dividir, claro, por eso se crea la energía nuclear. No, el átomo divino, espiritual, no se puede dividir, porque es del ser. La indivisibilidad del ser es una característica, a lo mejor tiene otra, pero es la característica que al menos en mi reflexión, digo en mi reflexión porque no lo encontré en otro lugar que me apoyara, lo estoy buscando y no encontré en ningún otro lugar. Por eso estoy hablando de mi persona, porque si hay una equivocación, no es el hermetismo, no es la enseñanza, no es el conocimiento, soy yo. Y punto. Entonces, en esa, me responsabilizo de ella y no me importaría decir, pues me equivoqué, a mí me da igual. Es lo único que encontré, es lo que encontré más visible entre lo que es agregado
a lo que es y viene del absoluto. La perfección no, porque la esencia es divina y casi perfecto, porque perfecto es el ser. ¿Qué es lo que nos traemos del ser? Si ahora fuera una pregunta que me hicieran, lo que nos traemos del ser es que no nos podemos dividir. No sé si por eso la Biblia dice, creced y multiplicaos. Que me fue muy bien esta frase, pero no la investigué profundamente por falta de tiempo, pero respecto a la división. Pero el agrado psicológico sí que lo puede dividir, y se divide, y se crean otros. Que no es multiplicarse, es dividirse. Pero la esencia, y de la esencia hacia arriba, y de la esencia hacia abajo, todo lo que es el tronco de lo que viene del absoluto, de lo que viene del ser, es indivisible. Sí que se desdobla el ser, porque el ser es absoluto. Y para entrar en el mundo de las diversas leyes, para entrar en lo que es el protocosmos, desde lo que es el absoluto, él se desdobla. Se desdobla en la parte suya que se puede desdoblar. Se desdobla la mónada, que la palabra mónada, me fui a buscarla, es que no es divisible. Digo, hombre, mira, pues también este tiene la misma particularidad del ser y todo lo demás. No es divisible. Que ahí es cuando nosotros, en esa mónada, evidentemente divina y sagrada, es, permitidme decir, el primer ser. Le pongo primero porque el anterior no es ni primero ni último, es absoluto. Y al ser absoluto, no tiene ni origen, por eso se dice, el ser es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. O sea, el ser es el ser. No es otra cosa, es él. Y la razón de ser el ser es el mismo ser. Su causalidad nace del mismo. Ese es el absoluto. Luego tenemos la mónada, a la que le llamamos Padre mío, Señor mío, a la que le llamamos Keter, a la que los que sabéis cada, Keter, el anciano de los días, perdón, la Sefirot número 1, también en el arcano número 1, arriba con los dos ojos, ese es Keter, nuestro Padre que está en los cielos. Pero luego está el absoluto, el Elohim, el no manifestado, que se manifiesta a través de la mónada divina que todos poseemos, los elementales, las piedras, las rocas, los animales, los vegetales, los planetas. Por eso es el denominador común de todo ser. Todo ser está vivo. Un planeta está vivo y una piedrecita está viva. ¿Y por qué están vivos? Porque tiene su mónada divina. Y eso es vida. Puede ser que no sea vida existencial como la entendemos nosotros. No faltaría que la existencia, si no es como la nuestra, no es existencia, hombre. No. No sea existencial, no sea una existencia como la conocemos nosotros, pero tiene vida porque tiene una monada. Y si tiene una monada, tiene vida. La vida, difícil de explicar lo que es la vida. Muy difícil. Una cosa es la existencia del ser humano, la existencia de mi perrito, la existencia de mi cactus. Pero la vida es algo que abarca algo tan grande, es igual el misterio de la vida. Bueno, el misterio de la muerte está más por encima que el misterio de la vida, pero poco más. Así, que todo tiene una monada. Cualquier animal
una ratita, un saltamontes, una hormiga, una plantita, una piedra, un sol. Y tú y yo también tenemos una moneda. Y es indivisible. Esta moneda parte de un lugar, el ser. Bien. Y esa, partir de un lugar, le denominamos particularidad. Esa moneda tiene una particularidad. Todo lo que va a partir de esa moneda, que es todo lo demás, de que parte todo lo demás, vamos a partir todos, la esencia. ¡Ey! Nosotros también. Vamos a tener la particularidad de la mónada, que esta tiene la particularidad porque parte del ser. ¿El ser parte de algún lugar? No, porque el ser es el ser. Y la razón de ser el ser es el mismo ser. Así tenemos que parte de un lugar tiene una particularidad. Y esa particularidad de donde nosotros partimos, cada uno parte de su mónada, y entonces ya si entramos en hermetismo, que esto mola, es ese lugar donde partimos, se llama, todo el camino que vamos a realizar se llama el rayo Okinadok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, que está relacionado con la ley del triambacicamo, con la ley del 3. A medida que esa esencia, nosotros, vamos cayendo a través de ese rayo, esa particularidad, vamos cogiendo diferentes experiencias. Y eso se llama peculiaridad. Tenemos la particularidad de donde partimos y la peculiaridad de aquello que vamos recogiendo a través del camino y que estamos recogiendo aquí y ahora. Como el escarabajo pelotero, ¿verdad? ¿Os acordáis que iba haciendo aquella bolita y que iba recogiendo de todo por todos lugares? Y esa experiencia es una experiencia mística maravillosa. Gracias a esa experiencia lo vamos a poder autorrealizar. Pero esa experiencia, esa peculiaridad, se une con la particularidad. ¿Qué significa esto? Que si la monada es un rayo de la creación X, ¿no? Que tiene una serie de valores, por ejemplo, en este Mahamantara es de Mercurio y tiene que ver con el rayo de la medicina, va a experimentar esas experiencias que le va a traer la existencia de una forma diferente a otra que sea de Saturno, que sea de Rey. Que todos parten del absoluto y todos parten su particularidad de una mónada, pero la peculiaridad le va a dar una experiencia diferente de la experiencia de lo que es la vida en esta existencia, o en las existencias diferentes. O sea, aquí tenemos la peculiaridad y la particularidad, que la tenemos nosotros, en nuestra parte espiritual. Bien, hemos de descubrirla quizás, ¿no? De dónde partimos y cuál es nuestra peculiaridad, qué es lo que nos ha ido pasando en diferentes existencias, de qué rayos somos, cómo se llama nuestra mónada, porque tiene un nombre, el nombre del real ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante, porque es no sete ipso, conocete a ti mismo. Entonces, el conocete a ti mismo creo que es algo como muy, muy, muy interesante. Es la base de la hermetismo. Y por eso solo existe una ley, haz lo que quieras. Porque ¿cómo le vamos a meter leyes si cada uno es de un rayo diferente? ¿Qué le vamos a explicar aquí a la gente? A los seres humanos. ¿Qué vamos a decir a esencias? Solo es una ley. Haz lo que quieras. Sí que es un conjunto de personas que tengan la misma peculiaridad del mismo rayo, viven algo parecido o semejante. Parecido o semejante.
en tiempo y en espacio, a lo mejor parecido y semejante, pero como muy distante. Solo existe una ley, haz lo que quieras. De ahí parte todas las demás leyes. Tu propia particularidad, tu mónada, ya te irá corrigiendo a ti particularmente lo que has de hacer y lo que no has de hacer. No va a haber nadie a decirte. Hay una serie de consejos básicos para encontrar tu particularidad. Una vez que tú la encuentras y te guía a ella, es ella la que se encarga de tu proceso anímico y espiritual. Más faltaría. Muy interesante tener estos conceptos un poco claros para saber hacia dónde uno va y de dónde uno viene. Entonces encontramos que la esencia, tenemos dos herramientas, tenemos muchas herramientas, ¿no? Muy buenas, pero tenemos dos que son como la base de poder utilizar todas las demás herramientas. La esencia tiene una conciencia y una consciencia. La esencia es consciente y consciente. Consciente es que tiene la capacidad de ver, observar y cambiar cosas internas. Y consciente es que tiene capacidad de ver, de comunicarse con cosas, con el mundo externo y puede cambiar cosas externas. Y que el mundo externo, a través de la conciencia, se comunica con nosotros. Y la esencia se comunica con su mundo interno, virtudes, facultades, cuerpos, leyes y la mónada, a través de la conciencia. Entonces uno dice, entonces la esencia tiene conciencia con S y conciencia. Sí, pero no suya. Uno dice, ¿y de quién es? La conciencia y la consciencia de la mónada. Me voy a explicar. Cuando nosotros nos hacemos conscientes, voy a poner la palabra conciencia para todo, para consciente y consciente, ¿eh? Llevamos la atención hacia adentro y hacia afuera. Si la llevamos, en nosotros se nos manifiesta algo. Dice la esencia, sí, pero la conciencia del ser. Por eso, el estado de Shejinah, de íntima recordación, nosotros decimos, la íntima recordación, y queda bien, pero si hemos de decir toda la frase correcta es la íntima recordación del ser. Entonces, la esencia, el alma, es una herramienta del ser. Y los cuerpos esenciales superiores son del ser. Y las iniciaciones son del ser. En la esencia se puede manifestar ese íntimo, esa mónada, ese ser, que podemos poner todos estos nombres, el Padre, ya le podemos poner todo el nombre que lo que queráis, se puede manifestar en nosotros. Y un día, persiguiendo esa realización, autorrealizarse, que es la autorrealización íntima del ser, llegar a ese ser absoluto e integrarse nuevamente en él. Conferencia de sábado, ¿no? Es conferencia de sábado. Muy interesante. Hay que hacer como una pequeña pausa para que las palabras caigan, ¿no? Se asienten, ¿no? Y después de una emoción no venga otra. Bueno, al menos, humildemente, a mí me emociona hablar del ser. Hablar del ser me emociona. Espero que el ser, si habla de mí, también se emociona un poco.
y de todos nosotros, claro, por lo que hacemos y por lo mal que lo haríamos, pero que rectificamos es que lo hacemos bien, o no lo hacemos tan mal, no sé, ¿no? Que se sienta contento de lo que estamos haciendo, o al menos que no se sienta disgustado. Así que ese ser, esa morada, que es la unidad múltiple perfecta, pero es unidad, es múltiple, pero es unidad. Tiene múltiples facultades, virtudes que se encuentran en nuestro interior. Y todas se rigen por lo mismo, por la no división. Y todas se rigen por donde parten, por una particularidad. Y todas irán teniendo su oportunidad, de ver que esto va de oportunidades, somos una oportunidad de tener su propia peculiaridad, su propia experiencia. Y aquí viene la parte mágica. Si fuéramos, ahora estuviéramos hablando de Cábala, diríamos, el triángulo mágico. Y estaríamos como muy bien. Pero ese triángulo mágico, por eso el hermetista se ha de convertir en teurgo, o en mago, o en maga, teurga. Porque a través de la magia le damos oportunidades a diversas facultades propias a que tengan su propia peculiaridad, su propia experiencia. La hacemos protagonista de esta existencia. Y no solamente hacemos eso, sino con lo que hacemos magia, sea un rosal, un vaso de agua, una piedra, o un animal, una montaña, hacemos que ese elemental, que tiene su mónada, que tiene su particularidad, le damos la capacidad de tener su peculiaridad, que tenga una experiencia en esta existencia a lo grande, que sea útil para el mago, que el mago es una herramienta de la mónada y del ser, que él en ese momento todavía no puede, hasta que no llegue a estadio de ser humano. Y en este mundo de magia, la rueda de samsara, la rueda de evolución, y que tiene su otra contraparte, que es la involución, evoluciona. Y si evoluciona todo, nosotros evolucionamos. Y el planeta evoluciona. Cuando la parte de magia es olvidada, no hay evolución. Ni espiritual propia, ni de la propia naturaleza. Las conferencias, las meditaciones, que no son mi persona, faltaría uno más, soy un granito de arena entre muchísimas personas que lo hacen muy bien, dando conferencias. Lo que ayuda es al ser humano a dar un paso hacia arriba, en la escalera de la evolución. Luego entrará la revolución. Luego entrará la revolución. Pero en un principio creces. Luego ya entra la revolución y ya no creces, vuelas. Pero al principio has de crecer, ¿no? Has de evolucionar. Vale. Has de evolucionar leyendo, aprendiendo a leer, aprendiendo a sumar, aprendiendo a restar. Y luego llega un momento que llega un sacrificio que es la revolución. Pero nos vamos a lo bajito. Nosotros somos bajitos, somos humildes, vamos a lo bajito. Aunque se llama revolución de la conciencia, hasta que esa conciencia no tiene la capacidad de hacer la revolución, para llegar a ese punto, pues vas ascendiendo. Bien. Llega un punto, la evolución todo tiene un punto máximo y después entra la revolución. Está clarísimo esto. Es para eso.
que este planeta, o sea, no caiga en una involución. En la antigüedad habían seres humanos, quizás no muy famosos, porque de famosos hay unos cuantos, y los que siguen a los famosos muchas veces no permiten que otros se hagan famosos, porque no pertenecen a su sector, por decirlo de alguna manera. Entonces, los oculta. Habían seres humanos que habían cambiado a miles, por no decir millones de personas, con sus pensamientos. Nos habían despertado y habían crecido anímicamente. Y estos, a su vez, habían hecho crecer a lo que se encontraba a su alrededor. Y entonces es cuando la Tierra crece, al crecer y multiplicaros una vez más. Y esto es a través ni de la afirmación ni de la negación. Cuando llegamos a lo que es la revolución de la conciencia, sí que hay afirmación y negación. Pero este primer paso se llama conciliación. Te concilias contigo mismo, te aceptas, pero dices, voy a cambiar, pero me acepto, claro, no me voy a negar, me acepto, no me pasa nada, ni me reafirmo. Espera un momento, que por ahora he de saber quién soy. No me gusto como soy, me voy a cambiar, fantástico. Te concilias con la naturaleza, te concilias con el cosmos, te concilias con tus semejantes. Y con los que no son tus semejantes también te concilias. Así que esto va de conciliación en un principio. Luego, de negación con uno mismo, eso es verdad, y después autoafirmación en el ser, eso es cierto. Y eso es verdad. Y entonces pasa por ese primer triángulo llamado mágico, luego llegas al segundo triángulo, pues me ha cogido por nada, y que se llama ético. Y es cuando las diversas filosofías espirituales que hay en el mundo, muy alejadas de ti, o muy cercanas, o muy diferentes, o ya no ves el contexto de las letras, o de los rituales, o de las creencias. Eso desaparece y miras el denominador en común, aquello que no se puede dividir. Pues se divide, se pueden dividir las religiones, las sectas, todo se puede dividir. Pero el denominador en común, que viene del ser, no se puede dividir, y se llama mística. Si un ser humano está orando de la forma que sea, vestido como sea, con mística, y otro ser humano está orando a otro Dios diferente, con otra vestidura diferente, con mística, todo lo otro es agregado. Lo que existe entre los humanos, que es el denominador común y no es divisible, es la mística. Ese es el triángulo ético. Entonces empiezas a comprender todos los movimientos filosóficos y espirituales que han existido y que existen. Pero no en sus leyes, que sí o no, que te parecerán bien, te parecerán mal, en el ser humano místico. Yo me imagino una mujer, una pitonisa llamada por la Sepite Pitón, orando en el oráculo, porque en el oráculo, ¿qué vas a hacer? O, claro, digo, yo no, pues orar, ¿no? Vale. A Apolo, Artemis, o a quien sea. La mística de esa mujer rezando ahí, la mística, no quien reza, que me parece muy bien a quien rece, no de la forma que va vestida, no que hace 2000 años o 3000 años que lo hacía, es que me da igual, como si hace 10.000. La mística, permitirme decir
que sería parecida a mi mística. Y no estoy hablando de su sentimiento, de su sentir. Estoy hablando de la facultad que viene del ser. Porque el ser está más allá de los sentimientos y de la mente. La facultad llamada mística. Me atrevería, si me lo permitiera, orar a su lado. Y un azteca, un maya, un inca, un olmeca, esa mujer y mi persona, si me pedís por no ser el protagonista también, podríamos rezar con él, evidentemente. Aunque no entendiéramos sus palabras, aunque nos pareciera todo extraño. La mística sería denominador común para los tres. Y eso es indivisible. Lo demás nos puede dividir. El color, el no sé qué, la forma, lo que nos han explicado, lo que hemos leído, lo que hemos... Pero la mística es inconfundible. La mística de una estrella. La mística de un gran maestro. La mística de una gran maestra. La mística de quien queráis, por no poner nombres. Es parecida, semejante. Será más grande. ¡Qué suerte! Será más grande. Se lo merecen. ¡Qué bien! Pero es mística. Particularidad que todos tenemos. Parte de ese absoluto. Lo demás es agregado. Se disolverá y volverá a ponerse en otro lugar. Pero la mística no se va a disolver. Y si ya nos subimos más arriba y nos vamos al triángulo logoico, el logos, esos tres principios fundamentales del santo afirmar, del santo negar, del santo conciliar, positivo, negativo, neutro, no es que sea indivisible, es que nuestra base es nuestra base. Oh, luego está la filosofía del sunyata, del bote vacío. Pero positivo, negativo, neutro es nuestra base. Lo llevamos y los átomos. Estamos hechos de esto. Del vacío también. Pero estamos hechos de esto. Pensamientos de ellos son positivos, negativos y neutros. En comprensión por la vida, pero no por cualquier cosa. Nos podemos entender, porque a lo mejor él piensa una cosa negativa y yo positiva, pero da igual, porque sé lo que está pensando. Y él sabe lo que yo pienso, positivo, negativo, neutro. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar. A lo mejor él tiene que santo afirmar algo y yo santo negar otra cosa, pero da igual, ves el esfuerzo que está haciendo ese ser humano para que esos tres principios se establezcan de una forma consciente, despierta dentro de uno. Él está haciendo sus esfuerzos, ella está haciendo sus esfuerzos, cualquiera de nosotros estaría haciendo sus esfuerzos. Entonces es cuando uno comprende lo que es el ser. O al menos, permitidme que me diga que yo comprendo lo que es el ser, lo que es el ser humano. Y que para llegar un día a ver ese árbol totalmente, no por el lugar que yo me encuentro, no verlo, totalmente la raíz, por dentro, por fuera, por un lado, por el otro, la hoja que no veo, la hoja al revés, la hoja por dentro, verlo todo. Ese ser se tiene que manifestar en mí. Y para conseguir eso, tengo que hacer que la conciencia se manifieste en mí momento, instante, instante. Cuando hablamos el otro día por la divinidad, cuando hablamos del yo, por causalidad, ha salido, hablamos del ego el jueves y hoy sábado nos sale el ser. Ha sido esa causalidad tan bonita que tiene Sofía, que maneja las cosas como quiere y que me parece perfecto como lo hace. Pues bueno, pues 11 menos cuarto, sábado. Ya sé, podemos hablar infinitamente, pero con lo que hemos dicho yo creo que es más que suficiente para comprenderlo
bueno, no, para comprenderlo, no, para tener una idea, quizás algo más amplia de la que teníamos, para reforzar la que teníamos, para hacer una confrontación de ideas, para lo que queráis. Pero sí que está bien que reflexionar en el ser siempre, porque no tenemos nada mejor. De verdad que a veces parece que hemos de reflexionar en otras cosas, porque voy a reflexionar en el ser. Bueno, pero es que antes tengo que pensar qué lavadora me voy a comprar. Reflexiona en el ser con la lavadora. Dice, hombre, ¿cómo voy a reflexionar con el ser con la lavadora? Cuando suceden cosas, pasan cosas, hay cosas que pasan. Y dice, oye, qué cosa más extraña. Ahí estaba la mano del ser, porque quiere manifestarse en nosotros. Esa es nuestra suerte. Pues muy buen sábado, que compréis todo lo que hay que comprar, que limpiéis todo lo que tengáis que limpiar y si os queda un poco, reflexionar en el ser, leer un poco, pasear antes de que llueva, que cada día dice que va a llover y nunca llueve, pero a lo mejor algún día nos cae agua y no sé, y vemos ese milagro ahí de que cae agua, porque ahora ya es milagroso esto. Muy buen sábado y nos encontramos otra vez el lunes con otra conferencia más de repetir. Que paséis un buen fin de semana. Adiós.